Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Diego Delgado y vamos a hablar del HTML5. El objetivo de lo que vamos a hacer es contextualizar un poco sobre la herramienta, sobre lo que es el HTML5, sus definiciones, usos y ventajas, y contextualizar un poco de dónde nace o por qué surge el HTML5. Lo primero que vamos a tratar de encadenar es una serie de contextos importantes dentro del mundo de hoy llamado sociedad de la información. La sociedad de la información, ¿qué es? Es una sociedad que su valor central está ligada al desarrollo uso de la información. Es decir, hoy en día vale mucho más la información que lo que es material o físico. Entonces pasamos de una sociedad industrial, donde todo lo que tenía gran valor era lo que se producía, a una sociedad de la información, donde lo que vale hoy en día es la información. Eso ha generado una serie de comportamientos y cambios en las actitudes y en las formas de hacer las cosas a partir del valor que toma esto en todo el mundo. Y pues nosotros no estamos ajenos a eso. Dentro de este contexto de la sociedad de información aparecen todos los contextos de desarrollo de web. Es más, la sociedad de la información se revoluciona mucho más con el uso de internet y aparecen contextos como el de la web, la navegación, el uso de páginas, la conexión de computadores, las redes informáticas, y aparece un contexto muy importante que quiero tocar ahora para caer en lo que es el HTML5, que es la web 2. Inicialmente las web eran unas web planas con información que era muy difícil de accesar por la velocidad del internet, pero que a su vez era muy difícil de programar, de usar, de contextualizar en lo que quisiéramos mostrar a través de este tipo de página o de documento. Y eso marcó una era. Efectivamente aparece el internet, aparecen documentos, aparece la publicación, existe la navegación, pero todavía era muy restringida frente a la información que se podía ver, frente al uso que tenía y frente a las personas que podían crear, usar y finalmente lo que le llegaba al usuario final. Sin embargo, en toda esta revolución informática aparece un concepto muy importante que considero yo también ha dado revolución y ha dado ese paso a que aparezca el HTML5, y ese concepto es el de la web 2. Y la web 2 tiene 4 componentes muy importantes, que es el de crear, comunicar, compartir y colaborar. ¿Qué quiere decir eso? La web 2 es una nueva forma, es un paradigma de entender las redes, de entender internet, de entender la forma de hacer en los computadores. Hace un tiempo, como les decía ahora, por ejemplo, las primeras páginas web no todo el mundo las podía crear, era una cosa muy específica de ingenieros. La comunicación no era tan fácil, no existía la cantidad de opciones de comunicación como hay hoy en día, incluso a través de la misma web. Compartir información era casi que imposible, o sea, subir un video o subir un audio era una cosa muy complicada. Una misma foto, una misma imagen tenía todo un proceso de programación, y además por la velocidad eso era muy difícil accesarla, y pues generar herramientas colaborativas a partir de ahí pues era un concepto que en su momento no existía. Entonces se dan estos 4 elementos: crear, comunicar, compartir y colaborar. Eso surgió y una ola de crecimiento en internet muy grande, con herramientas, posibilidades que antes no se habían pensado, y ahorita vamos a hablar por qué el HTML5 nace de todas estas dinámicas y todas estas propuestas y toda esa nueva cultura desarrollada a partir de la web 2. Y hay otro contexto importantísimo, que es todo lo que genera el cloud computing, es decir, revolucionar las comunicaciones, revolucionar el internet. La información está dispuesta en páginas web. El cloud computing aparece, que quiere decir que todos los servidores en internet tengan una información que antes yo tenía en los computadores. O sea, yo ya no tengo la información en el computador local, sino que la tengo en internet. Es decir, internet, la nube, una metáfora entendida como la nube, donde está la información allá. Usted de cualquier dispositivo, pongamos un ejemplo, el correo electrónico, usted accesa a su Gmail, lo puede hacer desde un computador, lo puede hacer desde una tabla, lo puede hacer desde un celular, y siempre va a encontrar la misma información. ¿Por qué pasa eso? Porque la información no está en su computador, no está en su celular, no está en la tabla, sino que la información principalmente está en servidores de internet donde se accesa la información. ¿Y yo cómo me comunico a través de internet? A través de una página web. ¿Cómo acceso a la información? A través de una página web.
a través de un documento web, a través de un documento puesto en un navegador. Entonces, esa revolución del cloud computing hace que el acceso a Internet, las páginas web, tengan que tener unas características diferentes a lo que era navegar antes en Internet. Entonces, son contextos muy importantes en el uso o apropiación de un lenguaje para entender un lenguaje como el HTML5. Vamos a mirar y hablemos ahora de las definiciones. El HTML5 no nació de la noche a la mañana, por así decirlo, sino que nace de una serie de procesos y de crecimiento a partir de la historia de la informática. Lo primero que nace como lenguaje de programación es el HTML, por allá más o menos en 1940, 50, y es lo que les decía ahora, es un lenguaje que aparece, bueno, en su momento aparece con otra necesidad, pero cuando lo estructuramos para Internet, es el lenguaje que permite estructurar o generar el documento para ver la información que yo voy a acceder a Internet, o ver la información que está a través del navegador. O sea, el navegador lo que hace, el Chrome, el Internet Explorer, bueno, en ese momento cuando empezó el HTML, hace unas décadas solamente teníamos Internet Explorer o Netscape. Entonces, un programa que abría un documento, ese documento era para mostrar la información que teníamos en Internet. Entonces, el HTML surge para eso, para organizar la estructura del documento, y tiene una serie de etiquetas, es un lenguaje de programación que lo que hace es llamar la información para podérmela mostrar en un navegador. Si lo miramos como está aquí en la definición, es un lenguaje de programación que se utiliza para el desarrollo de páginas web para Internet, referidos a la sigla Hypertext Markup Language o lenguaje de marcas de hipertexto, que podría ser traducido como un lenguaje de formato de documentos para hipertexto. Muy seguramente ustedes saben que es un hipertexto, o sea, es una relación de varios documentos que ligados con algo me permiten leer o me permiten navegar en varios documentos, saltar del uno al otro a través de un clic. Entonces el HTML lo que hace es organizar ese documento y darme la posibilidad de navegar a través de esos documentos. El HTML podríamos ligarlo a lo que hablábamos ahora, digamos, fue la primera estructura de web 1, por decir algo, de llamarlo de alguna manera, era la primera forma de navegar en Internet y tenía unas limitaciones muy claras y muy específicas frente al proceso. En ese HTML, aquí tenemos una foto de ejemplo, aparecen unas etiquetas como la de head, body, table, div, tag, o sea, una serie de etiquetas a través de las cuales yo programaba y hacía la secuencia de lo que yo quería que me mostrara ese documento, lo que me mostrara el navegador en ese documento en Internet. Esas que les estoy diciendo, ese head, ese body, es lo que se llaman etiquetas, que era la base de la programación en HTML a partir de lo que yo hacía en ese proceso. En ese momento, cuando yo programaba en HTML, era muy difícil vincular otro tipo de información. O sea, por ejemplo, aparecían textos, pero era muy difícil vincular, por ejemplo, videos, por ejemplo, audios. Y el documento era una estructura muy rígida, entonces no permitía ciertas flexibilidades que hoy en día, por la accesibilidad que necesitamos hacer a Internet, se necesita mucho más velocidad y mucho más dinámica en el diseño, mucho más flexible frente a lo que yo voy a encontrar. Entonces el HTML se caracterizaba por eso, pero digamos que de alguna manera era la base que me daba el surgimiento de una estructura base que da al HTML4 y bueno, después al HTML5, que es el que vamos a hablar ahora. En su momento en el HTML, si yo quería hacer cosas adicionales, yo tenía que usar otros programas, otra programación, otros lenguajes de programación para integrarlos al HTML, por ejemplo el Java, JavaScript. Entonces tenía que programar en otro lenguaje a través del HTML, llamar esta programación, esta rutina, y ahí poder ejecutar lo que yo iba a ver en la página web. Por decir un ejemplo sencillo, un formulario. Hoy en día un formulario es muy sencillo hacer los campos y hacer el envío. Antes no. Yo podía estructurarlo con HTML, pero el envío del formulario necesitaba tener una programación aparte y ser llamada desde el HTML para poder enviar un formulario, una cosa que hoy en día es muy sencilla. Pero digamos que era la estructura base a partir de eso.
Como les decía, antes del HTML5 hay otra versión del HTML que era el 4, el XML, o sea, aparecen otros lenguajes, pero digamos que el HTML5 es el que logra consolidar y posicionarse en el mercado de desarrollo de páginas web por unas características importantes recogidas de toda esa historia iniciada del HTML. Igual, HTML, como decíamos ahora, significa Hypertext Markup Language en la versión 5, o sea, la quinta versión de este lenguaje para desarrollo de programación de documentos de páginas para internet o para web. Como les decía ahora, es una actualización, es una versión mejorada, corregida de otras versiones del HTML, pero que se recogen en ese documento hoy en día. ¿Qué otra cosa encontramos muy importante en el HTML5? Se puede reducir, bueno, también las características, pero una de las más importantes es que reduce el uso de plugins. Antes usted navegaba en una página y necesitaba estar instalando muchas cosas en el computador para ver el video, para escuchar el audio, para que le cargara la imagen, o sea, para todo necesitaba un plugin. En eso de pronto ustedes recuerdan el uso de Flash, que ya hoy en día no se habla mucho de Flash en las páginas web. Entonces necesitaba unos soportes especiales para que se pudiera ver lo que yo quería hacer. ¿Por qué yo usaba Flash, por ejemplo? Porque el HTML, al ser muy rígido, no me permitía generar otro tipo de diseños o de flexibilidad en el documento web y tocaba usar otro tipo de recursos y en ese caso apareció Flash. Sin embargo, el HTML5 ha ido reemplazando el Flash en esa flexibilidad. ¿Por qué también, o qué característica importante tiene esto? Que el HTML5 amplía el horizonte del desarrollo, pero que puede ser usado en multiplicidad de dispositivos. O sea, ya hoy en día, hace unos años uno pensaba en un desarrollo de una página y pensaba en el computador en una resolución estándar, que normalmente en los monitores era de 800 por 600 o de 640 por 480, no había más en ese momento. Entonces era una cosa muy estándar, muy rígida en un computador de escritorio. Hoy en día no, hoy en día hablamos de resoluciones de 1200, 1600 de ancho, dependiendo de la proporción por lo que de alto de la pantalla, entonces ya empieza a cambiar. Pero además no solamente yo acceso a la página por un computador o un navegador del computador local, yo también acceso a la página desde el celular, desde una tabla, desde otro tipo de dispositivos que cuando empiezan a surgir el uso de estos dispositivos y venían en otros lenguajes, empieza a ver que lo que yo veía en el celular, en la tabla, no era la misma información, o se perdía mucha información o no podía interactuar con el usuario a como lo hacía en un escritorio. Entonces también surge esa necesidad y es una de las fortalezas que vamos a encontrar en el HTML5. Como les decía ahora, el HTML, ¿qué es? Básicamente el HTML es un documento. ¿Es un documento? ¿Es un documento qué? Web. ¿Y es un documento web que abre quién? Un navegador. Chrome, Internet Explorer, Opera, Mozilla. Eso es un documento que abre a través de un navegador. Pero ese documento, ¿quién le ayuda a estructurarlo? Veamos ahora el HTML. Ahora estamos hablando de HTML5. Aquí tenemos un ejemplo de un documento. Entonces teníamos divisiones, o en la programación en los tags tenía que hacer una serie de llamados, como ven en la parte superior de la imagen, a través de etiquetas como el div, para hacer toda una tabla, organizar o dividir secciones, con clases, con una serie de componentes como ustedes ven ahí, que me alargaba la programación, o sea, me hacía mucho más extensa la programación. Hoy en día aparecen las etiquetas en HTML, sino que ahora vamos a hablar de ellas, como el header, el nav, el footer o el pie, el inside, que me permiten organizar de una manera mucho más rápida lo que yo hacía antes, por ejemplo, en esta estructura del documento, que es un diseño muy sencillo para que se empiece a comprender. Pero básicamente el HTML5 lo que me hace es mantener la estructura del documento, pero con unas características mucho más rápidas de programación y más fáciles de accesar y mucho más organizado. Aquí hay otro ejemplo, ya en una página. Entonces tenemos, por ejemplo, la opción nav, que ahora la vamos a explicar al lado izquierdo, para navegación. Entonces me diferencia en el documento ese uso. El pie, que puede ser usado para todo el documento o parte del documento, puede tener varios. El encabezado, o sea, estructura el documento de una manera totalmente diferente, de acceso a la información que está en internet a través del navegador.
Ahora, ¿cuáles son los usos, ventajas y las novedades del HTML5? Entonces, como decíamos, es un documento estructurado, aquí vemos otro ejemplo de ello, que me permite la organización y flexibilidad mucho más fuerte, mucho más consistente para las páginas y para todo lo que hoy en día una página web me pide. Antes era solamente el texto, ahora me pide imágenes, ahora me pide la tienda virtual, ahora me pide el video, me pide el audio, me pide loguear, claves, o sea, tiene mucho más rigidez, entonces el documento tiene que ser mucho más estructurado para soportar eso. ¿Cuáles son las ventajas de este lenguaje? Destacamos 7. Dentro de una cosa muy básica que es el HTML5 es sólido en estructura, en estilo y en funcionalidad. Sobre ello tiene 7 ventajas que destacamos. Seguramente hay más que ustedes podrían nombrar, pero hay 7 importantes que es, primero, es un lenguaje mucho más simple. ¿Qué quiere decir eso? Que carga más fácil. Cuando usted tiene que programar más, cuando el navegador va a leer el documento, pues se demora más leyendo toda la programación y se demora cargando. El HTML5, a simplificar etiquetas, a hacer mucho más sencillo, pues carga mucho más rápido y hace mucho más rápido la navegación en la página. De igual manera, los buscadores como Google o otro tipo de buscador hacen un rastreo mucho más rápido del documento porque es un documento estructurado, entonces saben a dónde ir, a los encabezados, a los pies, dependiendo de lo que se esté buscando. Entonces el rastreo de estos navegadores, de estos buscadores, perdón, es mucho más rápido. Es un lenguaje mucho más semántico, es decir, el documento se estructura en partes, como les decía ahora, por ejemplo, los encabezados, los pies, ya estructurado como documento, la navegación, el menú, entonces hace que al tener nombres en el documento, pues es mucho más fácil saber qué es lo que quiero hacer y dónde quiero que esté. Me permite ya propiamente incluir elementos gráficos y multimedia, como el video y el audio que nombrábamos ahora, haciendo que las páginas web sean mucho más atractivas, mucho más bonitas. Por eso hoy en día vemos unos diseños más llamativos, más sobrios, con unas informaciones que antes no era tan fácil accesar. Incluye un componente muy importante que es la geolocalización, es decir, que identifica, cuando ustedes programan en HTML5, hay unas etiquetas que le permiten identificar el usuario el usuario que entra a su página desde qué lugar lo hizo. Entonces eso se utiliza mucho, por ejemplo, para ventas, para mercadeo, para las partes académicas, saber dónde está el estudiante que se conecta a través de esa página web. Permite accesar la web sin necesidad de conexión a internet. Eso es una cosa muy importante para los programadores, para hacer las pruebas, pero por ejemplo para dispositivos móviles, porque el dispositivo móvil tiene una dificultad o es mucho más complejo la conexión a internet, entonces lo carga sin estar usando el ancho de banda, ya tiene una precarga y es más fácil de accesarlo fuera de línea. Se adaptan, como decíamos ahora, hoy en día hay diferentes resoluciones desde computadores y dispositivos, entonces permiten la adaptación a cualquiera de ellos de una manera sin perder la estructura y el diseño. Y el usuario, aquí hablamos de accesibilidad, tiene un control completo de los dispositivos y el espacio como lo distribuye en la pantalla. Funciona muy similar en diferentes plataformas y dispositivos, como lo decíamos ahora. ¿Qué aparecen? Unas nuevas etiquetas. Entonces vamos a nombrar algunas rápidamente. Entonces estas las etiquetas, recuerden que es como hago el llamado a la programación en el HTML. Entonces, por ejemplo, tenemos, como les decía ahora, header y footer, donde identifico propiamente qué va en el encabezado, qué va en el pie de página. Yo puedo tener varios pies de documentos, o sea, no solamente el de la página completa, sino dentro de las diferentes secciones puedo tener pies de páginas, es mucho más fácil ubicar la información y que ésta se movilice, se ubique mucho más rápido cuando está haciendo la carga. Y otra etiqueta como nav, que ya me identifica dónde va el menú de navegación, es fundamental. O sea, es una página principalmente como hipertexto, su estructura fundamental está en el documento y en la navegación que puedo hacer. Aquí ya hay una etiqueta que me ubica la navegación y hace mucho más rápido el acceso a eso. Aparece la opción de section, que antes lo hacíamos con div y tenía que hacer una serie de llamados con esa etiqueta. Aquí ya es sección y dividir el documento es mucho más rápido. Como les decía ahora, la etiqueta de audio y video para hacer precargas de audio y video mucho más rápido sin necesidad de acudir a llamar
a JavaScript o a otro tipo, a Flash, a otro tipo de componentes, sino que directamente el HTML5 lo integra. Hace un embebido, me permite el un embebido de otro tipo de dispositivos en la página mucho más rápido. El Canvas, por ejemplo, en el JavaScript, una de las cosas va a ser capas, que cargo acá, cargo acá, cargo acá, y unas capas para diseño, se utiliza mucho para diseño y para diferentes cosas en la estructura del documento. Aquí ya hay un tag directo que se llama Canvas, que me lo organiza y me lo estructura mucho más rápido. Entonces serían como las etiquetas principales, porque hay muchas más que podríamos tener en cuenta de acuerdo a las características que nombramos ahora. ¿Cómo creo yo páginas web con HTML5? Hay varios recursos, seguramente el más conocido es el de Adobe, pero pues ahí, digamos, entre los recursos abiertos y de fácil acceso tenemos este que es el Web Designer, que es un programa de descarga gratuita pensado en HTML5 que tiene una estructura pensada para eso y es mucho más fácil de trabajar, y aquí tenemos un ejemplo. Entonces tiene una serie de plantillas y esquemas como los que ven acá, que hay un ejemplo donde ya me dice dimensiones iniciales que quiero reproducir, y tiene unos formatos y unas estructuras ya hechas del documento para hacerlo mucho más ágil en la creación. Y su pantalla está organizada con una barra de herramientas de fácil acceso para intervenir en el documento, unos layers en la parte de abajo, me puedo organizar rápidamente de acuerdo al HTML5 lo que va por capas del documento, las vistas de diseño, vista de código y vista previa de lo que va a ser, publicación a partir de ahí, y al lado derecho otros componentes que puedo acceder como el CSS, que son las hojas de estilo que me permiten generar, volver más bonito el diseño dentro del HTML5. Esta es como la estructura básica que queríamos presentar en cuanto a los contextos, qué es el HTML5, cuáles son sus principales ventajas o sus principales cambios, cuáles son las etiquetas más importantes y en qué programa podemos crear. Muchísimas gracias.